Olá, eu sou Gabriel de Arruda Castro e esta é a primeira edição do podcast do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. E aqui ao meu lado tenho Glória Álvares, nascida na Guatemala, cientista política, escritora, célebre pelas críticas incisivas ao populismo e ao coletivismo, e agora autora do livro O Embuste Populista, que acaba de ser lançado em português aqui no Brasil. Aliás, Glória também é candidata à presidência da Guatemala, ou talvez anticandidata, né, Glória? Sí, buenas tardes, Gabriel, un gusto estar contigo y tu audiencia. Muito obrigado. Glória, a sua carreira como cientista política e comentarista política tem sido destacada pelo combate direto, incisivo e bastante articulado ao populismo, que é tão comum aqui na América Latina. Algumas pessoas que estudam o tema acreditam que é um problema quase que cultural e quase que irreversível na nossa região. Você acha que existem raízes culturais e incontornáveis, inevitável que a gente tenha líderes populistas de vez em quando, ou é algo que a gente pode mudar com o tempo? Yo creo que el populismo surge como una reacción al hartazgo social de un sistema político que se vuelve ineficiente y desgastado en una región. Y el populismo no nació en América Latina, nació en Roma, con el pan y el circo. De hecho, y antes también había emperadores y líderes mesiánicos que prometían a la gente cosas que no tienen ninguna lógica económica ni ningún sustento histórico. Y el populismo sirve muy bien para confrontar a la sociedad, para buscar un enemigo externo, interno, pero la cuestión es dividir, ¿no? Nosotros versus ellos, explotados versus explotadores, mexicanos versus yanquis, lo que sea. Y va a surgir en cualquier lugar donde el sistema político no sea eficiente. Entonces, en América Latina, donde hay muy poca educación, hay mucha necesidad, desigualdad ante la ley, que es de la desigualdad de la que nunca nadie habla, pero es la desigualdad que más difícil hace el juego de las oportunidades, porque no hay un Estado de Derecho donde todo el mundo pueda acceder a la justicia de manera igual. Entonces se vuelve caldo de cultivo para que el populismo pueda surgir. No Brasil, por exemplo, nos últimos talvez 4 anos, tem havido uma reação de baixo para cima da população contra algumas das consequências do coletivismo. Você acha que isso é um sinal de como as coisas podem ser, inclusive um exemplo para outros países da América Latina, por exemplo, não esperar que essa solução venha pelas vias oficiais e que essa mudança venha de cima para baixo, mas talvez no dia a dia, no pouco a pouco, a cultura mudar de forma que a gente tenha uma sociedade um pouco mais livre e igual? Totalmente, porque cuando la población toma las calles y empieza a tener reacciones en contra de lo que no se cumplió, porque recordemos que el socialismo del siglo XXI, representado en Brasil por Lula da Silva, por Dilma Rousseff, ¿qué prometía? Prometía, 1, acabar con la corrupción de los grandes oligarcas, 2, acabar con la pobreza y la desigualdad. Y el socialismo del siglo XXI no solo no acabó con la corrupción de los oligarcas, sino que llevó esa corrupción a otro nivel. El escándalo de corrupción más multibillonario de la historia de América Latina, y incluyendo a Brasil, no es de la derecha de los años 90, que también fue corrupta. No, es del socialismo del siglo XXI, con el caso de Odebrecht. Y Odebrecht fue creación de Lula y una exportación a todos los países latinoamericanos. Entonces, todo lo que el socialismo del siglo XXI prometió, no lo cumplió. Y ahí fue donde la gente toma las calles, las rúas, y dicen, pues, ¿dónde está? O sea, supuestamente votamos por un cambio y el cambio estuvo peor. Entonces, ahora Brasil ha revertido. Ahora, a mí lo que me da miedo es que los latinoamericanos nos conformamos con cambios extremos y pendulares y luego esperamos que un Mesías resuelva.
de un extremo o del otro, y volvemos entonces al abandono de las instituciones, y esos cambios pendulares son los que hacen que vuelvan los ciclos de colectivismo y de socialismo. No podemos negar que la mala administración en los años 90, las privatizaciones corruptas y toda digamos, crony capitalism que se dio, es lo que entonces produjo los Hugo Chávez, los Evo Morales. Entonces hay que prestar atención, no se trata solo de quitar a esta gente del poder, se trata de construir desde la sociedad civil instituciones que sean más llevadas al Estado de Derecho. Em países com uma tradição um pouco mais centralizadora, como o Brasil e muitos países da América Latina, existe talvez um paradoxo, né? As pessoas talvez queiram que o Estado tenha menos poder e menos interferência, e ao mesmo tempo a solução, a forma, pelo menos a forma legal de mudar isso é via Estado, né? Você tem que passar uma lei para reduzir o tamanho do Estado, e nem sempre eles vão ficar felizes com isso, né? Como é que se pode mudar isso, levando em conta esse paradoxo? Mira, la mejor manera en que a mí me funciona es evidenciando la incongruencia. El problema no va a ser la solución. O sea, y lo pongo con el ejemplo, por ejemplo, de niños chiquitos, de crianzas. Si un niño o tu hijo está sacando malas calificaciones en la escuela, ¿no? Y llega a casa y malas calificaciones en matemáticas, en historia, en lo que sea, tú le quitas el PlayStation, le quitas el Facebook, no lo dejas salir a jugar fútbol con los amigos, lo castigas. ¿Para qué? Para que su desempeño mejore. Bueno, ese mismo principio tan lógico y tan simple es el que no aplicamos en nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos nos roban, nos mienten, nos dan pésimas calificaciones, y nosotros, en lugar de quitarle los juguetes, le queremos dar más juguetes. Le damos el PlayStation, el iPad, el internet, sal a jugar, hasta las llaves del auto para que vayan a emborracharse y a estrellarse. Entonces es absurdo que nosotros busquemos gobiernos que no roben y luego les damos todas las poderes económicos para poder robar. Y un gobierno que hace todo, roba en todo. Un gobierno que hace poco es más fácil de vigilar. Entonces, con solo decirlo, con solo empezar a poner estas ideas afuera, la gente no es tonta, la gente reacciona, porque es la misma lógica que aplica con su economía personal. El problema es que nadie lo dice. Falando em economia, como é que você acha que a liberdade econômica pode ser um indutor da liberdade política? Existiu, talvez agora quase 30 anos, a tese de que, por exemplo, os países que se liberalizavam economicamente tenderiam a virar democracias liberais. Hoje em dia se faz uma crítica a isso. A China, por exemplo, é um país que tem um comércio mais aberto com o mundo e alguma economia de mercado, mas ainda é um país muito autoritário. A liberdade de mercado induz a liberdade política e civil ou não necessariamente? Yo creo que eventualmente en el tiempo sí, porque la libertad de mercado, si realmente hay libertad de mercado en tu país, tú tienes acceso a libros, a internet, a formas de vida en otras culturas, a cómo se expresan en otras partes. O sea, tú estás con los ojos abiertos a lo que hay en el mundo. El problema en China, por ejemplo, es que ellos tratan de censurar el internet, por ejemplo, ¿no? Y eso entonces restringe la información. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, una chinita que tiene hoy 15 años camina por las calles de Beijing o por las calles de Shanghai y ella empieza a ver pósters de Madonna o de Gucci o de Prada y empieza a preguntarse, ¿y por qué las mujeres en Occidente sí pueden vestirse como les dé la gana o decir lo que les dé la gana o ser como ellas quieren ser? O sea, la libertad de mercado te va a enseñar otras formas de vida y entonces tú como individuo vas a poder cuestionarte si las formas de vida que tú tienes son buenas o son malas o si quieres algo diferente. Cuando no hay libertad de mercado, tú no tienes acceso a lo que está pasando en otras partes. Entonces es muy difícil que haya otro tipo de libertades, que es, por ejemplo, ¿quién está más reprimido? ¿Un chino que hoy no tiene acceso a internet en ciertas cosas o un cubano que no puede salir de la isla? Pues evidentemente el chino por lo menos tiene acceso a bienes materiales que el cubano no tiene. Incluso puede mudarse a vivir a otro país si no quiere. Entonces, aun cuando tú creas que vives en una dictadura,
siempre va a ser mejor una dictadura que por lo menos garantice la libertad de mercado a una que sea comunista. Muito dessa ascensão de grupos libertários, liberais e conservadores na América Latina parece que está ligado à internet, né? Jovens que têm acesso a ideias diferentes, a vídeos, como foi, acho que o vídeo que deixou você conhecido no Brasil pela primeira vez foi em 2015, um discurso seu contra o populismo. Você acha que a internet especificamente tem esse papel também que naturalmente acaba diminuindo fronteiras e barreiras de comunicação e de conhecimento e que isso tende a criar uma rede civil, às vezes, que não depende, não passa mais pela intermediação dos governos? Totalmente, el internet nos hace más libres, todas las tecnologías, la radio en su época, la televisión, el cine, incluso los romanos usaban el teatro y los grafitis, todo medio de comunicación y de difusión de información va a ser utilizado por los dictadores, por los populistas y por los políticos aprovechados. Entonces, por lo mismo, la batalla de las ideas hay que darla a través de las herramientas que tengamos a nuestra disposición. O sea, si Adolfo Hitler hubiese tenido acceso a Twitter, él hubiese tenido Twitter. Stalin también, ¿no? Fidel Castro usaba la radio para decir cuánto iban ganando en la montaña y eran todo mentiras. Decía, ay, acabamos de matar 400 personas, el fake news, ¿no? Entonces, hoy por hoy, todos tenemos acceso a poder ser periodistas filmando lo que realmente pasa y desmintiendo lo que el gobierno no quiere que se sepa. Y esa es una gran herramienta. Hay gente que cree, no, pero no hay que estar en internet porque hay mucho fake news. No, precisamente porque hay fake news y hay tanta gente mala que quiere manipular. Y estos troll centers, ¿no? del socialismo del siglo XXI que están todo el día atacando, precisamente porque hay eso, la gente que defiende la libertad debe estar en las redes sociales. Agora, em países como os Estados Unidos, existe um debate hoje sobre o limite da liberdade de expressão quando ela é controlada por grupos privados, né? As pessoas se expressam hoje, sobretudo, por meios privados, o Facebook, o Twitter, o Google. Você acha que o Twitter, por exemplo, tem o direito ou está dentro das prerrogativas de uma empresa privada dizer, olha, eu não aceito que esse tipo de discurso que eu considero extremista, por exemplo, que é uma definição muito flexível, né, seja publicado nas minhas ferramentas? Ou você acha que isso deve ser evitado, que o Estado tem que garantir uma isonomia também no uso de ferramentas privadas para comunicação? A ver, yo respeto el principio de la propiedad privada ante todo y creo que así como, por ejemplo, en tu negocio tú tienes derecho, como le pasó a este pastelero que no le quiso hacer el pastel al matrimonio gay, está bien. O sea, si tú como pastelero te quieres perder ese negocio, pues que se vayan ellos a buscar otro pastel. En tu propiedad privada, tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras. Ese para mí es un principio inviolable. Ahora, si Facebook y Twitter van a censurar cuentas de gente libertaria, por ejemplo, entonces yo creo que lo deberían de decir de antemano, que es lo que no está pasando. O sea, hay todavía mucha confusión y muchos grises y mucha discrecionalidad por parte de ellos a la hora de censurarte. Por ejemplo, cuando tú entras en un restaurante en Ciudad de México, siempre hay un letrero que dice, en este establecimiento no se discrimina por raza, religión, color de piel, tarararara. Lo que deberían de hacer estas compañías es, antes de que tú abras una cuenta, o incluso los que ya tenemos una cuenta, decirnos, ok, Facebook de ahora en adelante es socialista. Cualquier contenido que no sea a favor de Ocasio-Cortez y del socialismo va a ser censurado. Ok, perfecto. Ahora ya lo sabemos, entonces ya podemos actuar en base a eso. Pero lo que no se vale es que estos establecimientos no nos dejen claras cuáles son las reglas. Ou seja, o problema não é o fato de eles censurarem ou não, ou coibirem um tipo de conteúdo, mas o fato de o contrato que a gente tem com eles é um contrato que não deixa isso claro, ou seja, o consentimento das duas partes tem que estar claro do que até onde a gente pode ir, até onde não pode ir, né? Exactamente, y eso es lo que a mí me gustaría saber, porque por ejemplo, a mí me han amenazado de muerte en Facebook.
Y cuando yo le digo a Facebook, me están amenazando de muerte, me dicen, esto no viola nuestros estatutos. Y yo, ¿cómo que no? Si aquí dice, no, ofensas. Ahora, cuando a mí me denuncian mi página, porque se ponen de acuerdo los troll centers, entonces me botan contenidos que luego yo les digo, ¿dónde estoy violando aquí? Nada. Ah, no, sí tenías razón, perdón. Pero claro, el mal ya está hecho porque ya perdiste la cantidad de vistas en el video. Por ejemplo, me pasó con el video de la presidencia. El video de la presidencia, de la nada me lo votaron y estoy segura que fue el establishment de los troll centers de los partidos de Guatemala. O sea, estoy segura. Y entonces le escribo a Facebook y le digo, ¿en dónde mi video viola algo? Ah, no, sí tienes razón, pero ya el video tenía 700,000 vistas y tuve que volver a subir otro de nuevo. Entonces eso es lo que a mí no me parece. Si tú vas a tener en tu propiedad privada, danos las reglas claras. En este establecimiento es nazi, no se aceptan judíos. Perfecto. Pérdida de negocio para ti, los judíos irán a otro lado, ¿me explico? E aí, bom, antes de falar de presidência, uma provocação ainda. Você acha que existe algum risco de um livre mercado ou de uma economia aberta caminhar para oligopólios, como parece que em alguns setores da economia a gente está caminhando, ou isso é uma distorção que às vezes é causada pela própria intervenção do governo? No, yo creo que cuando hay libertad es evidente que todo el mundo puede montarte la competencia. Y los oligopolios que, por ejemplo, existen en Guatemala es porque la ley los ha puesto. Porque la ley, a través de proteccionismos, dice aquí no puede entrar competencia de azúcar, por ejemplo. El azúcar está subvencionada y protegida en Guatemala. El pollo, la cerveza hasta hace muy poco. Entonces, en todo lo que no está regulado, en Guatemala hay libertad y hay competitividad, y en cambio en lo que está regulado ves menos cosas. Entonces yo no entiendo, es otra de las cosas absurdas, o sea, ¿cómo se va a formar un oligopolio o un monopolio cuando cualquiera puede venir y surgir con Uber o con Airbnb o con cualquiera de estas cosas? Y entonces la gente se va al típico ejemplo de los grandes de la industria de Estados Unidos, Rockefeller, porque mira lo que Rockefeller, bueno, qué gran crimen el de Rockefeller, ¿no? Estandarizar el queroseno para que todo el mundo pudiera tener, o sea, un crimen tremendo, ¿no? Standard Oil, pero de todas maneras, lo que estaba acabando con el negocio de Rockefeller era la electricidad. O sea, aunque no hubieran surgido todas estas leyes que desmantelaron esos monopolios, la electricidad venía a acabar con Rockefeller. Y Henry Ford también surgieron otros vehículos. O sea, el mercado de todas maneras se encarga de dar alternativas que son mucho más eficientes a las leyes proteccionistas del gobierno. Agora, falando um pouco de política, você se lançou candidata à presidência da Guatemala, mas você se lançou candidata sabendo que vai perder, é mais ou menos isso? Bueno, perder, es que no puedo ni siquiera tener la oportunidad de perder o ganar porque no estoy ni inscrita. Sí, es una campaña inconstitucional. Como te decía, la constitución de mi país tiene la misma edad que yo, es del 85. Y una constitución que tiene 34 años dice que hay que tener 40 años para ser presidente. Entonces pues sí, es inconstitucional. Mas qual é a sua intenção, então, com essa campanha, com essa quase que anticandidatura? É mudar o foco do debate eleitoral, talvez? Totalmente. Yo lo que quería es que la gente dijera cómo es posible que alguien que no va tiene propuestas mucho más claras que todos los candidatos que sí van. Y eso sí se está logrando y estoy muy satisfecha con el resultado porque por primera vez en la historia de mi vida los guatemaltecos se están haciendo preguntas como ¿y por qué 40 años? ¿Por qué no 60? ¿Por qué no 18? O sea, ¿de dónde salió esa ley? Se están preguntando ¿y por qué no descentralizar los impuestos? ¿Y por qué no un flat tax? O sea, preguntas que nunca se habían dado en un periodo electoral, porque ni la derecha ni la izquierda de mi país habían propuesto, así como yo lo propuse, nunca. Entonces, por primera vez la gente se está cuestionando cosas que yo creo que son cruciales para el futuro de Guatemala. O que você tem percebido no ambiente político e cultural do Brasil em comparação com os outros países, especialmente os países vizinhos aqui? O Brasil tem mudado de direção recentemente. Você acha que isso é uma mudança definitiva ou ainda muito pouco?
Eso va a depender de que tanto el actual gobierno se atenga a, por ejemplo, lo que realmente es sentido común liberal, porque lo que muchas veces pasa con las derechas latinoamericanas es que gobiernan de maneras muy socialdemócratas, o sea, es como reemplazar socialismo carnívoro por socialismo vegetariano, y eso no funciona. O sea, yo creo que necesitamos en este continente gente que realmente esté comprometida con la libertad de mercado absoluta. No solo la libertad de mercado en cherry picking, ¿no? En lo que me conviene y no bajemos los impuestos mucho y no nos metamos mucho con los sindicatos. O sea, el político latinoamericano desgraciadamente está siempre más enfocado en caer bien y en no perder aliados que en hacer lo correcto. Entonces yo verdaderamente espero que así como este gobierno ha levantado el libro de la ley de Federico Bastiat, que eso no solo se quede en una foto de Instagram, sino que se aplique. Y porque solo con ese libro, solo con aplicar ese libro, se entiende perfectamente que la ley no está para regular la economía, sino para que se garantice el respeto al proyecto de vida ajeno de todos y cada uno de los individuos, ¿no? O sea, que todo el mundo pueda realmente comerciar y que también las propuestas de bajar impuestos, liberalizar la economía, se lleven a cabo. Porque muchas veces la gente vota por ciertos proyectos y luego cuando la gente gobierna te dicen, ay no, pero es que eso ahorita no lo podemos hacer, está muy difícil, mejor para después. Eso me preocupa. Nós tivemos um caso recente do Brasil envolvendo subsídios de agricultores. E é de fato um dilema, talvez, para o governante, porque ele sabe que os outros países, parte deles, oferece subsídios e que se a gente não oferecer, em tese, fica mais difícil para o produtor nacional competir no mercado internacional. Qual que é a solução para esse dilema, levando em conta que, de fato, existe um problema concreto? Os produtores rurais de algodão, por exemplo, de arroz, tem empregados, tem famílias para sustentar. O governo deve dizer para eles simplesmente que eles não podem competir de forma igual no mundo em que há subsídios? Esa mentalidad de que tenemos que ser tan socialistas como nuestros vecinos, bueno, pues entonces Colombia estaría ¿no? Porque tendrían que seguirle el paso a Venezuela en todo. La única política que yo conozco que a pesar de que se le levantaban los sindicatos, que le pusieron bombas, que la trataron de matar, que se le venía encima a todo el mundo y que a ella no le importaba, por más que la presión fuera cada vez mayor y destruyó todos los sindicatos y subsidios habidos y por haber, es Margaret Thatcher. Luego no conozco ningún otro político que ante las presiones no le empiecen a temblar las piernas. Y eso es lo típico, esa es la desgracia. O sea, siempre es como, uy no, si se me levantan entonces no. Bueno, entonces que no solo se levanten los agricultores, que se levanten todos los brasileños que reciben de alguna manera un beneficio. Y al final volvemos a lo mismo, vas a tener un gobierno que no va a hacer los cambios estructurales. E agora uma última pergunta dessa entrevista concedida no banco de trás de um carro, por isso a trilha sonora aqui no fundo, exatamente. Você enxerga um papel específico para as universidades, instituições de ensino nessa mudança talvez cultural em relação à liberdade econômica? A gente acabou de falar de um dilema que é o dilema dos subsídios. Como é que as universidades podem atuar para mudar essa cultura? El problema es que mientras esperemos que sea el gobierno el responsable de nuestra educación, el gobierno no nos educa, nos adoctrina. Y en las universidades estatales latinoamericanas, todas, desde la UNAM en México hasta la UBA en Argentina, Buenos Aires, todas tienen un monumento a Carlos Marx, un auditorio a Federico Engels, un pasillo Vladimir Lenin, una estatua al Che Guevara, todas. Entonces, cuando algo se repite 1, 2, 3, 5, 10, 15 veces, no es casualidad, no es orden espontáneo, es estrategia. Y la universidad está para dar conocimientos universales, pero en Latinoamérica solo sirve para dar marxismo, porque eso es lo que al gobierno le conviene. El gobierno no está interesado en tu educación, está interesado en tu obediencia. Y la ideología que enseña a obedecer es el marxismo. Pero ya no solo son las universidades estatales, las privadas también.
las universidades más caras de América Latina, donde van los niños ricos. O sea, la ironía es que los empresarios financian la educación que los va a llevar a su propia destrucción, porque en esos lugares ahora es cool ser socialista, ¿no? Lo vemos en el reflejo de Estados Unidos con Ocasio-Cortez, por ejemplo. Bernie Sanders, el socialismo. No, es que ser socialista en la Quinta Avenida es maravilloso. Entonces, ¿qué está pasando en América Latina? Desde las privadas y desde las estatales estamos formando masas de ignorantes y cada vez es menos la población estudiantil pensante. Y para mí la solución está no en buscar en subsidios del Estado, sino en a través de Internet, buscar su propia educación, buscar bolsas de estudio en el extranjero, buscar online cursos. O sea, si ya sabemos que nos están adoctrinando, utilicemos la tecnología a nuestro alcance para tener acceso a la universalidad que no nos están dando. Eu devo dizer em nome do Mackenzie que não há nenhum hall chamado Ernesto Che Guevara ou Vladimir Lenin lá e não há nenhum plano para isso. Que bueno. Aqui no nosso Centro de Liberdade Econômica. Glória, obrigado pela entrevista, boa sorte e boa jornada para você. Gracias, Gabriel, um gusto. Saludos. Obrigado pela sua audiência. Você pode acompanhar as novidades do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica pelo endereço www.mackenzie.br/liberdade econômica e também no Facebook, Twitter e LinkedIn. Até a próxima!